Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Cuántos se gozan en estar en la casa de Dios? Amén. Qué bueno es poder estar juntos en armonía para adorar al Señor y exaltar su nombre. Parece que nos ponemos de pie. Damos gracias al Señor. Le damos gloria y honra por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios poderoso, gracias. Gracias, Padre, por esta noche. Noche hermosa y maravillosa. Nos has permitido llegar hasta este punto de este día. Señor, nuestra alma se regocija en ti. Te da gracias, te da gloria, te da honra. Señor, y desde lo más profundo de nuestros corazones hemos venido a adorarte, a exaltarte. Señor, a orar, a ministrarnos los unos a los otros, a escuchar tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a la distancia por Facebook y YouTube. Bendícelos con toda bendición del cielo. Bendice al pueblo que se congrega aquí de manera presencial. Señor, hemos venido a darte lo mejor de nuestras vidas. Señor, que tú te glorifiques en este lugar y que tu Espíritu Santo transforme, cambie y haga las cosas nuevas. Nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y sí, acabamos de cantar Cristo, yo te amo. Pero la realidad es que eso sale porque, como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es lo que nos hace decir, wow, Cristo,
yo te amo. Porque esa fue la clave, que Él nos amara a nosotros primero, fue la clave para sanar un corazón herido. Y eso solamente lo puede hacer un Dios que está presente, un Dios que está aquí presente en este lugar, un Dios que está presente en tu casa, un Dios que está presente cuando hay un convaleciente en el hospital, un Dios que está presente como cuando nuestra hermana que sufre la partida de un ser querido, ahí también está Dios presente. Y eso es lo que nos hace decirle a Él: Cristo, yo te amo, porque nos llena de paz en esos momentos. Y si tú puedes afirmar que Dios está aquí, que Dios está contigo, si tú necesitas afirmarlo y creerlo en tu corazón, en tu mente, estar convencido, hagámoslo juntos. Porque cuando hay dos o más reunidos en su nombre, la presencia del Señor está más presente que nunca. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y en el Salmo 113 nos dice: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y que levanta del polvo al hombre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y bajo ese exceso, bajo ese reconocimiento, mi Dios, estamos aquí como un pueblo unido.
buscando tu nombre, estando presente, de alguna forma alabar tu nombre y también poder experimentar de cómo tú nos sigues hablando día a día, confirmándonos, dándonos fuerzas para levantarnos, dándonos fuerza para cuando nos sentimos hechos polvo, sentir cómo nos hace nuevo nuestro corazón contrito y humillado. Mi Dios, tú no lo has despreciado a ninguno de nosotros, a ninguno de tus hijos, Señor. Por eso te pido, Padre, que de esa misma gracia que hemos hallado en tu mirada, a la cual enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, si alguno siente que su día le fue mal, que al culminar esta noche puede decir: valió la pena porque todavía estoy aquí, todavía estoy de pie porque Dios así lo hizo. Nos preparamos, Señor, nos preparamos para aprender de tu palabra a través de los labios de nuestro pastor, a ver cómo fue todo esto hermoso escrito en la Biblia para beneficio de nosotros, para buscar aliento cuando estamos perdidos, para buscar guianza cuando no encontramos camino, para alumbrar nuestro camino que pensamos que estaba oscuro y solamente tu palabra lo puede iluminar, Señor. Yo te doy gracias por lo que has hecho, Señor, a través de nuestros amigos, hermanos en Cristo, familiares. Pero también te doy gracias cuando le das fuerza a aquel necesitado en el momento más difícil. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Amén y amén. Luz de este mundo, entraste a tinieblas, abriste mis ojos, pude ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viniendo a esta tierra que tú creaste para mostrarnos tu amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir tú eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó
Damos gloria al Señor, puede sentarse. Y ya hoy comenzamos un libro nuevo, ¿verdad? Para poder estudiar, dar un vistazo general y luego que las reflexiones giren alrededor de ese libro. Y nos estamos obligando, ¿verdad? A tocar libros que usualmente, ¿verdad? Cuando seguimos así el orden, que usualmente no se tocan, ¿verdad? Y obligándonos a predicar de ellos, porque el Señor habla a través de cada uno. Y ya como quien dice, se quedaron con el saborcito de Apocalipsis, ¿verdad? Se quedaron con, por ahí viene un poquito más de Apocalipsis, ¿verdad? Pero le dimos la vuelta y regresamos a lo que conocemos como el Pentateuco. Y hoy nos toca entonces estudiar el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro muy interesante, pero para comenzar, ¿verdad? Este estudio bíblico me gustaría que pudiésemos ver estos minutos, este video que nos sirve de introducción y conocer de manera general el libro. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas.
Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. La segunda mitad, ustedes saben que está de asignación. Le digo a Lismar que se le envíe los 2 videos, ¿verdad? Son muy interesantes para que vea así de un panorama general. Pero entrando en las consideraciones generales del libro de Éxodo, vamos un poquito más específico. Y es importante entender que el título hebreo del libro viene de las primeras palabras del capítulo 1:1, que dice, estos son los nombres, huele Shemot, o simplemente nombres, que es Shemot, ¿verdad? Eso es lo que realmente en hebreo, ese es el título que lleva, ¿verdad? Pero el título que aparece en nuestra Biblia viene de la Septuaginta, que significa, ¿verdad? Éxodos, salida. Y eso lo vemos, esa palabra de Éxodo, en el capítulo 19, verso 1, que alude al evento central sobre el que gira la primera parte del libro, del 1 al 15, y lo vimos en el video. Esa primera parte alude a ese evento central que es la salida de Egipto. Y entonces debemos señalar que el libro de Éxodo continúa la historia de salvación relatada en Génesis, ¿verdad? Del 35 a 50. Y allí Dios había provisto a la familia de Jacob la oportunidad de sobrevivir en Egipto ante el peligro de muerte debido a la hambruna
que experimentaba en esa región. ¿Se recuerdan de esa historia, verdad? De José, los hermanos vinieron para la hambruna, se encuentra, él todavía no se revela quién es, se queda con un hermano menor, entonces manda a buscar a tu padre, o entonces revuelve hasta que él se revela, ¿verdad? Y le dice, dile a mi papá, a padre, que yo estoy vivo y tanto ese tiempo. Pero entonces, ¿verdad? Además de esa continuidad que le da Génesis, el libro de Éxodo ofrece unos temas muy importantes y significativos. Y algo importante es que mientras en Génesis vimos a figuras individuales, ¿verdad?, como medios de la salvación divina, en el Éxodo surge algo muy interesante e importante, la figura colectiva de los hijos de Israel. Bene de Israel, o el pueblo del Señor, ¿verdad? Y la comunidad va a ser el objeto y a la vez medio de la acción salvadora de Dios, la comunidad completa. Anteriormente pues, vemos más personas individuales. Aquí ya como en hablar del pueblo de Dios, ya eso está configurado. Y Dios va a tratar con el pueblo, ¿verdad? Completo. Aunque podemos ver la gran figura de Moisés, que ahí es que aparece, ¿verdad? La gran figura de Moisés no es más que un representante y mediador entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Vemos la figura de Moisés cómo surge en ese tiempo, pero él realmente es un representante y un mediador, un líder que va a guiar al pueblo, ¿verdad? Hacia saliendo primeramente de ese lugar hacia la tierra, porque ese era el norte, ¿verdad? Y hacia la tierra prometida por el Señor. Vemos entonces que hay algunos temas principales en este libro. Número 1, la acción liberadora de Dios para su pueblo. Número 2, la otorgación de la ley junto con el pacto en el Sinaí. Y si hacemos referencia al pacto, el tema del pacto en hebreo berit tuvo un valor central para toda la historia de Israel. El tema del pacto está contenido en los capítulos 19 al 24, ¿verdad? Ya hay un adelantito, ¿verdad? De lo que van a ver en el otro video, ¿verdad? Aquí del 1 al 15 vemos más lo que es el evento del Éxodo y el pacto del 19 al 24. El libro del pacto se constituye por una colección de preceptos y leyes de varios tipos. Y muchas de sus leyes están expresadas en forma de casos, la llamada ley casuística, que consiste en analizar una situación particular y luego ofrecer las maneras correctas de proceder ante ella. Los casos contemplan diferentes situaciones como el proceder de los esclavos, sobre cómo proceder con los esclavos, o en momentos de accidentes, sobre los principios de cómo tratar la propiedad privada y los principios religiosos que tenían que ver con la adoración y los sacrificios en el templo. Así que, por un lado, tenemos en este libro del pacto lo que le llamamos la ley casuística. Usted no ha visto alguna historia en la Biblia. Se recuerda de David cuando fue confrontado con lo que hizo, ¿verdad? Que vino el profeta y le dice, mira, si esta persona tiene 3 ovejas, ¿verdad? Tiene 3 ovejas y entonces va y tiene muchas ovejas y va y le quita a uno a su vecino y le hace toda esa historia. Y entonces le dice, no, es tal que hace eso es para que lo maten. Pues esa persona eres tú, ¿verdad? Le estaba diciendo él primero una historia y la manera correcta, porque la manera correcta era proceder que el que tenía mucha posesión no estuviera buscando la posesión de los demás, ¿verdad? Ese es más un ejemplo de lo que es la ley casuística. Otras leyes que están expresadas de forma categórica, ¿verdad? En este libro del pacto, conocida como la ley apodíctica. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es categórico, ¿verdad? No robes, no mates, entre otras cosas, ¿verdad? Así que vemos esa variedad de leyes en ese libro del pacto. Y en un marco sociocultural siempre es importante mencionar que sirve de
trasfondo a estas leyes un contexto agrícola, ¿verdad? Estamos hablando de un contexto agrícola y esas leyes se ponen en dicho contexto. Si vemos, ¿verdad? Después de ver esos dos temas principales que puede tomar, y si usted lo vio en la estructura, luego yo voy a presentar una estructura un poquito más compleja, pero la estructura general del 1 al 15 y del 18 al 24, la estructura general en dos partes. Esos son los dos temas principales. Si hablamos sobre el autor y la fecha, siempre me gusta mencionarlo, pero tampoco es algo para que uno se rompa la cabeza. Está bastante claro que el autor fue un testigo ocular de los acontecimientos narrados, ¿verdad? Las vívidas descripciones de las plagas de Egipto, todo ese detalle, todas esas descripciones, los truenos, el relampagueo del monte Sinaí, el maná en el desierto, eso requiere, hermanos, que haya un testigo ocular. No es un me dijeron, me contaron, es que yo vi, ¿verdad? Pasó esto y esa luz era así y la plaga era así, se metió aquí, se metió allá. Por lo tanto, si se da por estipulado de que un israelita contemporáneo escribió los relatos del Éxodo, que tenía que ser testigo ocular, fácilmente pueden atribuirse a Moisés, ¿verdad? La mayoría de los teólogos, ¿verdad? De los estudiosos, está de acuerdo de que se le puede atribuir a Moisés porque tiene que ser un testigo ocular, porque lo que se está contando allí no es como que cualquiera lo pudo haber escrito. Su autor no pudo ser un hebreo común, tuvo que haber sido un hombre sumamente dotado, instruido y culto para poder escribir todas esas cosas. Por otro lado, siempre me gusta mencionarlo, la alta crítica ha atacado la afirmación de que Moisés haya sido el escritor del Pentateuco y sostiene que estos libros son una compilación de documentos escritos en épocas posteriores, lo cual a lo largo del tiempo nunca se ha sostenido porque la evidencia que hay apunta a que fue Moisés quien desarrolla esto, ¿verdad? Porque han habido una evidencia muy abrumadora. Entre la fecha de composición, obviamente las fechas siempre van a estar peleándose, nunca va a haber una fecha exacta, pero las fechas de la salida de Egipto y de la promulgación de la ley, estos dos eventos importantes, han sido un problema para los eruditos durante muchos años y aún no ha quedado resuelto. Se ha señalado, ¿verdad?, fechas tan remotas como 1580 a.C. y tan avanzadas como 1230. En algunas Biblias, en algunos textos dice que es entre el 1446 y 1406, ¿verdad? Yo creo que es en algún punto entre los 1580 a 1230, más o menos, fechas que coinciden con estos eventos históricamente hablando, pero las fechas nunca son algo que a mí me quiten el sueño, ¿verdad? La estructura del libro un poquito más compleja de lo que hemos visto, que ¿verdad? Que en dos grandes partes del 1 al 18 y del 19 al 24, si vamos a una estructura más específica, lo podemos bosquejar de la siguiente manera. La esclavitud de Israel en Egipto, capítulo 1, verso 7, del capítulo 1 al capítulo 7, verso 7. Los actos portentosos de Dios en Egipto, del capítulo 7, verso 8 al capítulo 13, verso 16. La liberación o éxodo de Egipto, capítulo 13, verso 7, hasta el capítulo 18, verso 27. El establecimiento del pacto en el Sinaí, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 24, verso 18. Prescripciones para la construcción del santuario, capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 31, verso 17. Quebrantamiento y renovación del pacto, capítulo 32, verso 18, hasta el 35, verso 3. Y preparación y reconstrucción del santuario tabernáculo, capítulo 35, verso 4, capítulo 40, verso 38. Una estructura un poquito más detallada de las dos grandes partes, ¿verdad? Porque aquí te dicen del 1 al 18 del Éxodo, del 19 al 24 lo del pacto, y estos otros dos textos, los otros del 25 al 30 y al 40 específicamente, tratan el tema de la renovación del templo, del quebranto del pacto, todas estas cosas. Así que es bueno verlo así, ¿verdad? Porque si usted quiere hacer una lectura, sabe más o menos qué tema va a tocar cada grupo de texto. Si miramos entonces el contenido teológico, porque hemos visto
¿Cuántos han escuchado la historia de Moisés? ¿Verdad? Todo el mundo ha escuchado la historia de Moisés, la ha visto en películas y todas esas cosas. Esta historia. ¿Cuántos has visto, mientras yo veía el video, pensaba en Hecho a la mar, jinete y caballo, hecho a la mar. Y después, hecho a la mar, los carros del faraón. Cantamos muchas de estas canciones, ¿verdad? Y todas estas canciones surgen de estos relatos, ¿verdad? Específicamente del Éxodo, de la salida. Y estamos bien familiarizados con lo que es las plagas, Faraón que no quería dejar al pueblo. Pero usted se dio cuenta todos los años que pasaron, ¿verdad? Después de José, de Jacob, después de la muerte de esos últimos, de esos israelitas que quedaron allí, que ese pueblo creció. Pasaron 400 años después, hubo cambio de faraón también, ¿verdad? Por lo tanto, los nuevos faraones no necesariamente iban a honrar lo que se había prometido a la familia de José. Así que vemos que todas estas historias no las sabemos y las hemos visto en películas, pero también esta parte tiene un contenido teológico muy interesante que nos ayuda entonces para la reflexión y la predicación. Y aunque el contenido teológico es bastante grande, podemos destacar 3 temas muy importantes de este libro de Éxodo. Número 1, la elección de Israel como pueblo escogido que no estuvo condicionada a la obediencia de la ley, sino que se fundamentó en la gracia, la misericordia y el amor de Dios. De primera instancia, esto hay que verlo detenidamente, la elección de Israel, porque tú no te has preguntado por qué Dios escogió este pueblo, ¿verdad? Porque nosotros vemos al final la historia ya tejida, completa, y Jesucristo vino a través de todo este linaje, ¿verdad? Pero Dios le dijo a este hombre, sal de tu tierra, tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Este pueblo, Abraham, ¿verdad? Que se va formando pero este pueblo, pues Dios lo va formando. Escogió una persona que ustedes saben que lo dice que Abraham servía a muchos dioses. Dios fue preparando a este pueblo y lo elige porque es un pueblo que él ha estado preparando. Pero la elección, el ser ese pueblo escogido, desde un principio no estuvo condicionada a la obediencia de la ley, sino que se fundamenta en la gracia, primeramente en la misericordia y el amor de Dios, porque eso nos sirve como un mensaje de redención. Muchas veces a Dios nos escoge de primera instancia, no necesariamente porque hayamos sido los más buenos, ¿verdad? Sino porque por su gracia, por su amor, su misericordia, y después nos va enseñando que hay que obedecerle para que las cosas vayan como Él las ha planeado. Viendo este primer acercamiento, podemos leer lo que dice en capítulo 19, verso 3b al verso 5. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárele esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. ¿Verdad? Ahí lo vemos contenido. Número 2, otro tema importante, parte de ese contenido teológico, es el pacto tuvo como base y guía la Torá, las instrucciones, las leyes, que permitían que el pueblo permaneciera en fidelidad a Dios la mayoría del tiempo, ¿verdad? Porque cuidado que este pueblo, ¿verdad? Voy a decir, se parece mucho a nosotros, ¿verdad? Este segundo tema, Dios le da como quien dice la base, la Torá, las instrucciones, las leyes. Mira, esto es lo que hay. Así es que tú te tienes que conducir. Y es bueno señalar que el amor de Dios siempre precedió y fue independiente de toda la obediencia del pueblo. Dios siempre le repartía instrucciones al pueblo. Mira, vas a hacer esto, vas a hacerlo así, porque es de la manera correcta, porque Dios sabía las consecuencias. Y este pueblo siempre, mira, ¿qué? Se desviaba. Bueno, del saque se estaban quejando porque se habían salido de Egipto. Decían, allá éramos esclavos, pero por lo menos no estábamos aquí muriéndonos de hambre. Dios le da maná, Dios le da agua, Dios le da todo. Pero por la quejadera
y por no obedecer cosas sencillas. De hecho, en el mismo suceso del maná, las instrucciones eran: coman todo lo que quieran, pero no guarden. No guarden para mañana, porque esas son las instrucciones. Y guardaron, y ¿qué apareció el otro día? Gusanos, pudredumbre, todas estas cosas. Dios le estaba enseñando al pueblo. Y de hecho, vemos que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios guía a este pueblo. Pero ese pueblo que salió no fue el mismo que entró, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pasó mucho tiempo. Y el mismo Moisés. Porque vemos lo colectivo. Dios no está llevando individuos individuales, ¿verdad? Vaya redundancia, personas solas. Está llevando a un pueblo, está haciéndolo en colectivo, con líderes, para que el pueblo vaya. Y en este caso, ni el líder principal, ni los otros, ni los que salieron, entraron a la tierra prometida. Dios sigue siendo amoroso, sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pero las generaciones que vienen, no ustedes, ¿verdad? No ustedes. Sí que es importante que se le dio esa base como guía, ¿verdad?, de la Torá y las instrucciones. Y número 3, así como contenido teológico y tema central, vemos en el libro de Éxodo que es la solidaridad de Dios. El Dios que se revela y salva al pueblo en el Éxodo es un Dios que se involucra en todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo las relaciones sociales, políticas y religiosas. No es un Dios ajeno a estas cosas. Y eso es lo grande y lo diferente. Si usted estudia lo que son las religiones del mundo, si usted estudia lo que son las civilizaciones de Occidente y todo, ¿verdad?, toda civilización organizada, usted se da cuenta que muchos de estos dioses no le importa la vida del ser humano, ¿verdad? Ustedes allá y yo acá, y me tienen que dar ofrenda y cosas y mantenerme contento. Aquí tenemos a Dios metiéndose en todo, en la sociedad, en la política, en la religión, en la historia. Y vemos eso, ¿verdad? Cómo Dios se solidariza con el ser humano, se revela para demostrar su salvación. Ahora nos vamos un chipito más específico sobre algunas enseñanzas teológicas acerca de Dios. Vimos 3 contenidos o temas teológicos generales. Vamos a ver entonces unas enseñanzas teológicas acerca de Dios. Primero, tenemos: Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de la historia. Dios, el creador del mundo, es el Señor de la historia. Se revela a sí mismo por medio de sus hechos históricos. La historia es la arena donde se ven sus actividades. Sin embargo, sus hechos son percibidos por la fe. ¿Para cuántos de los que están aquí, Dios es el Dios de su historia? Dios es el Dios de la historia de la humanidad, ¿verdad? Él está ahí, en esos hechos históricos. Por eso me gusta mucho la Biblia, porque cuando la gente quiere refutar y atacar y decir, siguen apareciendo rollos, siguen apareciendo escritos y evidencias históricas que confirman lo que ahí está. Habla de una fecha, habla de unos reyes, habla de unos emperadores, habla de unos faraones, habla de unos lugares que cuando tú vas al contexto histórico, lo ves que son reales. Por eso es que es bien difícil venir a decir como que eso no es verdad, ni de esas cosas, porque está acompañado con estos hechos reales, porque Dios es el Dios de la historia. Pero lo que hace Dios en la historia se percibe mediante la fe, ¿verdad? También se percibe mediante la fe. Segundo, tenemos que Dios es el Dios es el Señor de la naturaleza. Como creador del universo, la naturaleza está a la disposición de Dios para cumplir con sus propósitos divinos. Por ejemplo, las plagas que sufrieron los egipcios son testimonio de la soberanía que de Jehová sobre toda su creación. Me gusta mucho esto sobre el Dios de la naturaleza, porque yo no me acuerdo si aquí lo mencioné una vez. Yo una vez ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia, eso fue lo que yo estudié. Estaba viendo un documental en Discovery Channel, lo más seguro fue,
que estaban hablando sobre esta parte del Éxodo y cómo el pueblo pasó en seco, ¿verdad? Entonces, a mí me estaba bien interesante porque pues, lo vemos en la palabra y decimos, pues, Moisés puso la vara y el mar se dividió en dos, ¿verdad? Las aguas se dividieron en dos y tenemos esa escena fresca en nuestra mente. Pero este científico estaba diciendo desde su punto de vista lo que pasó. Y él decía que lo que pasaba era que en esa zona había un punto específico del año, de la historia, en donde las aguas se separaban y pues el mar se secaba y tú podías caminar. Entonces tú podrás decir, pero pues este tipo está contradiciendo lo que dice la Biblia y está como que, no, el tipo estaba lleno de fe y sorprendido porque él decía, ¿cómo Dios tuvo el timing de sacar a esta gente de Egipto y de que llegaran en ese punto en el momento exacto donde, según él, este fenómeno en la naturaleza se da? Para mí eso es increíble. O sea, que no importa desde qué punto de vista tú te acerques al texto, si tú dices, para mí fue que Dios en ese momento lo dividió como un acto milagroso, los dos son actos milagrosos. O si te vas del lado del científico que dice, esto es un fenómeno natural, pero es que Dios es el Dios de la naturaleza. Dios es el Señor de la naturaleza. O sea que Dios está por encima de eso. Y yo escuchaba y yo decía, es la que Señor, tú eres poderoso. El científico estaba maravillado contigo por cómo tú planeas las cosas y cómo todo te sale al pie de la letra. Y eso, no importa qué acercamiento tú lo veas, Dios es el Señor de la naturaleza. Y de eso está lleno el Éxodo, ¿verdad? Que si las plagas, que si esto, que si lo que, ¿verdad? Todo como se va manejando la naturaleza para tener el efecto de la liberación del pueblo. También, número 3, podemos ver que Dios es el Señor del ser humano. El libro de Éxodo revela cómo Dios emplea la instrumentalidad humana en la obra de redención. Como ilustración, Dios tomó a Moisés, un hombre impulsivo, e hizo de él una de las personalidades más sobresalientes de la historia mundial. ¿Quién no conoce a Moisés? Todo el mundo conoce a Moisés. Su transformación se nota en el cambio de términos bíblicos usados por él. Desde Moisés, el hombre, Éxodo 32, 2, número 12, 3. Se le llama Moisés el hombre de Dios, en Deuteronomio 33, 1. Y hasta se le reconoce como Moisés, siervo de Jehová, Josué 1, 1. O sea, que vemos cómo Dios es el Dios del ser humano y nos utiliza como instrumento. Lo milagroso, ¿verdad? No solamente es que Dios demuestra su poder sobre lo sobrenatural en la cuestión de la naturaleza, también lo hace en la vida del ser humano. También podemos ver a Dios como el Señor inmanente. Y el significado bíblico sobre la inmanencia de Dios sostiene que Él es la causa de todas las cosas y que todo, por tanto, está en Dios y no existe fuera de Él. ¿Cuántos afirman eso, verdad? Todo está en Dios y nada existe fuera de Él. Así, ahí es la pregunta, ¿verdad? Que nos hacemos de chiquitos y que nos hacen, y que no solamente personas pequeñas, pero casi siempre los niños que dicen, pero ¿y quién creó a Dios, verdad? Esa es la pregunta clásica, pero ¿quién creó a Dios? Y uno dice, no, porque es que Dios es eterno, Dios no fue creado, ¿verdad? Pues es la inmanencia, ¿verdad? Todo existe en Él y nada fuera de Él. La enseñanza del Éxodo enfatiza la presencia del Señor con su pueblo. Además del tabernáculo de su presencia, hay otros términos especiales en el libro que lo revelan, ¿verdad? Este Dios inmanente siempre está presente. Se revela a Dios como el nombre de Dios, el rostro de Dios, la gloria de Dios y la santidad de Dios. Así que Éxodo enseña esto y está enfatizando constantemente la presencia del Señor con su pueblo a través de estas características. El nombre de Dios, al dar su nombre misterioso, yo soy el que soy, lo vemos en el capítulo 3, verso 14,
Dios esconde su persona y a la misma vez se revela. Y el verbo hebreo traducido soy indica en un solo vocablo lo que expresa en castellano por medio de dos palabras, ser y estar. O sea, que ese verbo en hebreo que dice yo soy es ser y estar al mismo tiempo. Así que vemos que ese nombre de Dios nos habla de su inmanencia, ¿verdad? Se le pregunta, ¿pero quién tú eres? Pues yo soy el que soy. Obviamente, si lo leemos en español, pues obviamente pues, tenemos que ir un poquito más profundo eso, ¿verdad? Tenemos que, vamos al hebreo, o sea que saben que las palabras en hebreo tienen mucho más significado que las palabras que nosotros estamos utilizando. Pero ese yo soy es muy importante, ese ser y estar, la esencia y la presencia. Dios mismo es inmanente y la prueba de esto se ve en los hechos históricos. Él respondió, ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Lo vemos en el capítulo 3:12. Y el nombre representa a la persona. Jehová es persona, es Señor, es todopoderoso, es redentor y está presente con su pueblo. Todo eso es lo que carga el nombre de Dios. ¿Qué más nos dice que sobre ese Dios inmanente? Habla sobre el rostro de Dios. El rostro de Dios indica la presencia de Dios. No podrás ver mi rostro porque ningún hombre me verá y quedará vivo. Capítulo 33:20. Mi rostro y me verá son intercambiables. Entonces, el rostro representa a Dios mismo. ¿Vieron eso, verdad? Lo que es eso de mi rostro y me verá son intercambiables. Por lo tanto, eso del el rostro de Dios representa a Dios mismo. Está representando a Dios mismo. Luego tenemos, acerca de esta inmanencia de Dios, cuando se habla de la gloria de Dios. Jehová mostró su gloria al liberar al pueblo de la esclavitud, al guiarles en sus peregrinaciones en el desierto y en la ratificación del pacto y en el tabernáculo. Ahí Dios muestra su gloria haciendo todas estas cosas por el pueblo. Pero esa palabra gloria o kabod es la manifestación visible y sobrenatural de la majestad incomparable de Jehová. Y la palabra gloria viene de una raíz que significa algo pesado o sustancial. La gloria de Jehová es el honor que resulta de la suma de todos sus atributos o simplemente de su ser. Se le consideraba como la presencia ardiente del Dios mismo. O sea que también la gloria de Dios es Dios mismo, ¿verdad? Todo el pueblo fue guiado por la gloria de Dios, por esa característica pesada, sustancial de Él. Y finalmente tenemos cuando se habla de la santidad de Dios. Y la palabra santidad viene de una raíz que significa cortar o separar. Antes de proseguir, muchas veces los teólogos dicen, no podemos diferenciar entre la gloria de Dios y la santidad, ¿verdad? Y la santidad de Dios. Eso va bien difícil de uno explicarlo de manera individual. Lo pueden decir como que esta gloria es eso pesado, ¿verdad? Eso cuando dices, Dios mío, qué gloria se siente, ¿verdad? Es como que tú sientes algo palpable, ¿verdad? Pero entonces la palabra santidad tiene su raíz en cortar o separar. En el Antiguo Testamento la santidad implica, además de una calidad de pureza de vida, un poder de Dios que se emplea en su misión redentora. Dios es santo, es diferente al ser humano. Dios espera que los suyos se santifiquen, que sean diferentes en cuanto a la conducta y en cuanto a la misión o propósito de vida. O sea que vemos en esta parte de las enseñanzas teológicas acerca de Dios esta inmanencia de Dios, que se revela a través de su nombre, que se revela a través de su gloria, que se revela a través de su rostro y de su santidad, que es Dios mismo revelándose a la vida del ser humano. Ahora, es importante entender que sobre todas estas cosas
de lo que hemos mencionado, ¿verdad? Temas generales del libro, unos temas un poquito más específicos sobre la figura de Dios. Sobre todas estas cosas, el libro tiene una finalidad de exaltar y glorificar al Dios que liberó al pueblo. Si lo podemos definir en una frase sencilla, ¿de qué trata? El libro de Éxodo, podemos ver que trata de primera instancia de la liberación del pueblo de Dios de Egipto y del establecimiento del pacto con ese pueblo. Pero ambas cosas al final lo que hacen es glorificar a Dios que liberó a su pueblo. Habla de las maravillas del Señor. Y si lo vemos en los versos 11 y 13 del capítulo 15, dice, ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Por tu gran amor, guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Y es que este libro completo estamos viendo portentos de Dios desde el principio, ¿verdad? De cómo Dios se las arregla para que su pueblo sea liberado, de cómo Dios va acomodando la historia de este pueblo hasta lograr llevarlo por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Obviamente que eso no fue de hoy para mañana, pero vemos los portentos de Dios, los milagros, lo que se hace, las plagas, el mar que se divide, el maná, el agua que brotaba, todas estas cosas, columna de fuego en la noche, columna de nube el día para que no quemara el sol, y en el desierto por la noche hace frío, por lo tanto, pues el fuego para por la noche. Vemos todos estos portentos de Dios, y aunque vemos el desarrollo de cómo el pueblo sale de Egipto y va encaminado hacia la tierra prometida, todo el libro nos está hablando sobre las maravillas. Y todos tenemos que decir, Señor, tú me impresionas con tus maravillas. Tú me impresionas con tus portentos. Tú me impresionas con todo lo que haces. ¿Cuántos están impresionados por lo que Dios ha hecho en sus vidas? Y si nosotros vemos y comparamos así de manera general este pueblo con nuestras vidas, podemos ver que el pueblo en Egipto no tenía posibilidades. Estaba sumergido en otra cultura, tratando de sobrevivir. Luego cuando Dios lo libera, anhelan volver atrás. Anhelan lo que dejaron en el pasado. Dios los tiene que llevar, enseñar, corregir, demostrarle su grandeza, demostrarle su gloria, mostrarle su rostro. Cuando Moisés baja del Sinaí y con una gran experiencia y ve el pueblo como a lo loco, ¿verdad? Y dice, pero ven acá, no dice me fui un rato y ya ustedes están adorando de todo. Así que cuando nosotros vemos todas estas historias debemos de decir que muchas veces nosotros somos como este pueblo, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera, cómo Dios nos toma, nos libera, nos lleva por el camino, nos da unas instrucciones. A mí me gusta mucho de esto de la ley de instrucciones porque hay mucha instrucción en el Pentateuco, pero era porque el Señor tenía que purificar a un pueblo que constantemente estaba siendo dominado por otros pueblos y que de momento se encontraba en un sincretismo adorando otras cosas y añadiendo a su cultura. Por eso es que tenía que tener restricciones hasta en la alimentación. Que después vemos que tenía su propósito porque después cuando pasa el tiempo, lo que se le llamaba inmundo, el Señor lo purifica, ¿verdad? Pero en ese sentido vemos que si nos comparamos con el pueblo de Dios, tú y yo en nuestras vidas somos como este pueblo, pero también tú y yo como iglesia, como pueblo, como colectivo, también somos como este pueblo. Por eso es que debemos de esto leerlo, escudriñarlo, para saber lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Y lo sabemos, pero también en cuáles son esas consecuencias de no obedecer lo que Dios nos está poniendo, de no poder, ¿verdad?, mirar lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas. Les comparto alguna bibliografía de las que usé, ¿verdad? Como les dije, es todo un panorama general, ¿verdad?, de lo que trata el libro de Éxodo. Ya estaremos reflexionando sobre él
puse varios libros. Uno de los que más que me gusta, que siempre se menciona cuando hablo de Antiguo Testamento, el libro de Guillermo Ramírez Muñoz, profesor mío del seminario, Introducción al Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es una serie de libros espectaculares, ¿verdad? Introducciones al Antiguo, al Nuevo, varias cosas que si lo pueden conseguir, ellos venden la colección, son excelentísimos y podemos verlo. Quiero leer nuevamente ese texto del capítulo 15 que dice: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. ¿Quién se compara al Señor? Damos gloria al Señor, hermanos, por su palabra. Así que Limar les va a enviar, ¿verdad?, el PDF para que lo tengan ahí, lo puedan seguir hojeando, lo puedan seguir viendo. Y junto con el video que vimos, que explicó bastante, ¿verdad?, sobre esos primeros 18 capítulos y más o menos en primera instancia lo que yo expliqué al principio, vean el segundo video también, ¿verdad? Veanlo los dos para que tengan el panorama ya un poquito completado junto con lo que yo di hoy. Y lean el libro. Les invito a que por lo menos empiecen ese capítulo 1 de Éxodo, ¿verdad? Empiecen en este mes la oportunidad de leerlo. Hermanos, rápidamente, ¿verdad? Les mencionamos los anuncios que restan para esta semana. Este jueves el Ministerio de Benecer se reúne para su ensayo, como siempre, a las 7:30. En el fin de semana no hay ninguna actividades programadas hasta el momento. Recuérdense que yo le compartí a los líderes que el lunes estuve trabajando, el viernes, ¿verdad?, voy a tomar el día libre, ¿verdad? Estuvimos en el sepelio de la mamá de Aleira, estuvimos atendiendo varios asuntos. Y nos vemos el domingo 8 a las 10, que si recibieron el calendario, ¿verdad?, este próximo domingo 8 se estará, ¿verdad?, celebrando el Día de la Apreciación de la Familia Pastoral. Así que yo no sé mucho, no sé nada, venimos por fe ese domingo. Venimos por fe, Señor. Yo me voy a preparar con una predicación por si acaso, como siempre. Pero, ¿verdad? Parece que fue ayer, hermano, pero ya un año, específicamente el lunes 9, ¿verdad? Porque llega el 9 de octubre del 2022, pues yo sé, prácticamente el lunes 9 del 2023 cumplimos ya ese año, ¿verdad? Prácticamente ese año damos gloria al Señor cuando uno mira así, ¿verdad? Y wow, el tiempo pasa rápido, pero hermano, la hemos pasado espectacular. Dios ha sido bueno, hermano, y Dios continuará haciendo su obra en medio nuestro. Amén. Damos gloria al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí en Ponce. Jamás imaginamos que íbamos a estar acá en Ponce, y ya básicamente estar un año acá, ya con los nenes en la escuela, la vida diaria aquí, ¿verdad? Que si torneo, que si visita de la escuela, que si llevar a unos aquí, llevar a otros acá. Tener ese tiempo ha sido un tiempo espectacular. Aunque me tengo que quejarlo, y voy a escribir en Facebook hoy, la peor intersección que he experimentado hasta ahora es intersección de la Fagot con la 14. En días de lluvia y en horario escolar, eso es horrible. Pero ya sé mis caminitos para cortar, ¿sabes? No lo cojo. Me corto por detrás, ¿verdad? Por allá por la oficina de Juan y salgo por el otro lado por veterano. Sé mi, ¿verdad? Porque hay que saber los trucos para no coger el tapón, ¿verdad? Y yo me acuerdo de unas palabras que me dijo Juan al principio. Yo llegué a la iglesia y me dijo: pastor, nunca por la 14, nunca. Entonces ya yo aprendí eso, entonces yo vengo por, ¿verdad? A veces que la tengo que coger obligado, pero ya uno sabe los trucos para no tenerla que tomar de principio a fin, y un caminito que te toca 5, que te tome 10 o 15. Así que, hermano, también mencionamos algunas personas que nos piden oración. José Mercado, ¿verdad? Nos pide por operación de Gedio Ortoraza. LR Santiago nos pide por la familia, y María Torres, salud para los enfermos, para su prima Gladys y Lisi. Estuvimos orando por la familia de Aleira, ¿verdad? Que ayer lunes fue el sepelio de su madre.
Seguimos orando por esa familia porque sabemos que es una situación difícil, que tomará tiempo, ¿verdad? Para uno seguir superando, para ellos seguir superando. Seguimos orando por Lourdes Inés, por aquellos que constantemente oramos que están enfermos. También oramos por Yanira, que está en el hospital, que tuvo que ir al hospital de emergencia por una situación de salud. Oramos por ella para que el Señor sea siendo el Dios sanador. Amén. Le recordamos que en el cántico final podrá pasar al altar para hacer su ofrenda, ¿verdad? Si usted la trajo de manera física mientras cantamos, le puede ir acercando la diaconisa por acá. Usted la trajo de manera física mientras cantamos, usted se acerca y la deposita. Si la tiene, ¿verdad? Puede utilizar las plataformas para hacerlo de manera digital. Amén. Oramos por estas peticiones, oramos para ser despedidos en esta noche y también por las ofrendas. Dios poderoso, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos diste de poder estudiar tu palabra, de poder acercarnos al texto, Señor, y provocar en nosotros un deseo de leerla, de descubrir qué es lo que tú tienes que decirnos a través de ella. Que esa semilla que ha sido sembrada pueda germinar al 100%. Señor, también oramos por cada una de las personas que tienen situaciones de salud. Mira a Yanira en el hospital. Pon tu mano de sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Padre, ella en este tiempo ha pasado muchas situaciones de salud, pero yo sé que tú le darás la victoria. Padre, porque sabemos que ella le sirve un Dios de poder. Y así mismo, estas obras portentosas que hiciste con el pueblo tuyo y describimos aquí en Éxodo, tú lo harás con ella. Lo harás en la vida de Lourdes Inés, Señor. Lo harás, Señor, en la vida de la familia de Aleira ante la pérdida de su madre. Lo harás, Señor, en la vida de Heidi. Señor, en la familia de LR Santiago, en la familia de María Torres, también en ella, Señor, en sus primos Gladys y Lizzy. Pon tu mano poderosa de sanidad, Señor. Padre, te presento también a mi suegro Enrique Reyes y Lilian Martínez. Pon tu mano de sanidad, Señor, sobre ellos. Sé tú haciendo el milagro. Y todo aquel que esté enfermo, que reciba sanidad de parte tuya. Señor, te presentamos a Litmar también en este tiempo, Osvaldo, a Mirna. Pon tu mano de sanidad en sus cuerpos y continúa haciendo la obra en ellos. Padre, te presentamos las ofrendas que habremos de depositar en esta noche. Padre, bendice al dador alegre y suple a aquel que no tiene. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer para hacer tu obra en Ponce y fuera de Puerto Rico. Señor, te damos gracias por todo lo que ha ocurrido aquí. Te pedimos que tú nos lleves con bien hacia cada uno de nuestros hogares por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Cantamos. Dios es maravilloso, no lo puedo explicar.